Buenos días, mi nombre es Laura Natalia Vaquero, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente, junto con mis compañeros, estamos desarrollando una entrevista, esto con fines académicos, sobre la inteligencia artificial en el sector de Colombia, empresarial en Colombia. En esta ocasión tenemos el honor de conversar con el experto y además ingeniero electrónico Gilbert Corrales, quien nos brindará sus conocimientos y perspectivas sobre el impacto y futuro de la inteligencia artificial en las empresas colombianas. Agradecemos mucho su tiempo y disposición para compartir su experiencia con nosotros, así que bienvenido, Gilbert. Muchas gracias, Natalia, y bueno, estamos prestos aquí a acompañarlos. Gracias. Agradecemos su participación, como lo mencioné anteriormente, en esta entrevista, cuyo objetivo será explorar el impacto de la inteligencia artificial en la transformación digital y competitividad empresarial en nuestro país. Sus respuestas nos permitirán identificar tendencias, desafíos y propuestas para fortalecer el ecosistema de la inteligencia artificial en Colombia. La entrevista es confidencial y durará aproximadamente 40 minutos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Podría describir brevemente su trayectoria profesional y su experiencia en proyectos relacionados con inteligencia artificial y transformación digital en Colombia? Bueno, recientemente adelanté una investigación, digamos que en el campo en que me desempeño es en transformación digital en sector público, acompañando a diferentes entidades públicas. Actualmente, bueno, hasta el mes de febrero, hasta el viernes pasado, hice parte del equipo de seguridad de la información de la Unidad de Mantenimiento Vial, que es la entidad que se encarga del mantenimiento de los andenes en el Distrito Capital. Allí, mm, la investigación que desarrollamos, pues apuntó en un ejercicio de una maestría que estaba adelantando en cómo se le puede dar gobernanza a estos temas de inteligencia artificial. Pues hablamos de inteligencia artificial en teléfonos, en diferentes equipos, pero cómo los aplicamos a la organización. Entonces, la cita a la que me invitaron por allá en el mes de octubre era una preocupación sobre el uso de inteligencia artificial en el sistema que utiliza, permítame un segundito, Tranquilo. es que me estaba entrando una llamada. Eh, entonces les decía que el proyecto pues se generó a partir de una consulta que hicieron sobre el riesgo que se podía tener de que se utilizaran componentes de inteligencia artificial en el sistema de información geográfica que soporta la información de estas vías en el Distrito Capital. ¿Qué encontramos allí? Que de pronto existían, digamos, incertidumbres con relación a qué principios se deberían seguir para aplicar la inteligencia artificial, quién era responsable, digamos, de definir, perdón, los procedimientos para aplicar las mejores prácticas en el uso de la inteligencia artificial. Y entonces, en resumen, para no hacer larga la respuesta, había una falta de gobernabilidad. La gobernabilidad es la que define quién debe hacer, qué lineamientos, quién aprueba todo lo concerniente al uso de inteligencia artificial. Entonces, a partir de allí, hicimos un ejercicio, una investigación en la maestría, donde hicimos una revisión de literatura. Después de esa revisión de literatura, identificamos el marco normativo y entonces aquí es bueno hablar de que ya existe, así como existen las normas ambientales como la 14001 para implementar un sistema de gestión ambiental en las entidades públicas o privadas, existe la norma 9001 para implementar un sistema de gestión de calidad, la 27001 para implementar un sistema de seguridad de la información, o la 22.301 que maneja todo el tema de continuidad de negocio, pues ya existe una norma que es la norma ISO IEC 42001.
que es la norma para implementar un sistema de gestión de inteligencia artificial. Entonces, eh, hicimos el ejercicio de identificar esas normas, hicimos un par de casos de uso de implementación de inteligencia artificial generativa en dos escenarios, apuntando a ciberseguridad, y a partir de eso construimos una política que ya está en revisión en la entidad para aplicarla como una manera de gobernar la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial en esta entidad. Ok, digamos que esta trayectoria suena interesante, ingeniero. Sabemos que la transformación digital de cierta manera en el sector público ha tenido un impacto en la eficiencia y la calidad de los servicios para los ciudadanos. Y dentro de esta trayectoria, dentro del entorno de la inteligencia artificial, ¿en qué sectores económicos ha podido observar la mayor madurez en la adopción de la inteligencia artificial y cuáles hay mayores rezagos? Bueno, es una pregunta, digamos, compleja en el sentido de que, digamos que en Colombia, eh, pues se ha venido impulsando, digamos, el tema hace poco, yo diría que son como 2 semanas, se aprobó el COMPES de inteligencia artificial, un COMPES que estaba allí pendiente y bueno, hace como unas 2 semanitas se aprobó. Y lo otro que hace, digamos, compleja la respuesta es que la inteligencia artificial tiene múltiples usos, ¿sí? Entonces, pensando un poco en cómo abordar esa respuesta, pues digamos que hay unos usos que se facilitan más que otros. Por ejemplo, hoy en día es muy común, y yo creo que ustedes como usuarios lo habrán vivido, que uno ingrese a una página web a tramitar una solicitud o vía telefónica uno esté tramitando una solicitud, sea una empresa pública o privada y le conteste un asistente virtual. Detrás de ese asistente virtual hay inteligencia artificial que está programada con modelos que tal vez están alimentando lo que más preguntan y las posibles respuestas a eso que más se pregunta. Y entonces digamos que ese es un uso de la inteligencia artificial que se ha difundido mucho, porque pues baja costos con relación a la atención, que se puede tener las 24 horas. Entonces digamos que ese es uno, pero entonces uno dice, ¿pero dónde se aplica? Pues digamos que todas las entidades que prestan servicios, sean públicos o privados. Entonces las entidades financieras, las entidades públicas donde yo tengo que hacer un trámite. Entonces, digamos que los chatbots, como le llaman, que utilizan inteligencia artificial, digamos que es uno de los campos donde uno ve, digamos, mayor desarrollo. Pero digamos que fruto de esa investigación, encontramos una norma que puede orientar un poco, por lo menos darle un marco conceptual a este ejercicio. Entonces, yo les comento la norma, es la ISO 24030. Esa norma se expidió el año pasado, ¿sí? Y entonces esta norma habla de un concepto muy común en desarrollo de software que son casos de uso, ¿sí? Entonces, en esa norma nos ofrece un panorama de cuáles son los posibles usos que uno puede tener de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parecería, digamos, como marco conceptual de esta entrevista, abordar, digamos, esos casos de uso que esta norma establece y que vuelvo y les repito, fue aprobada el año pasado. Entonces, les diría, digamos así, y de manera general, porque vuelvo y repito, como los campos, o sea, el campo de aplicación es tan amplio, pues podríamos estarnos toda la mañana aquí hablando, pero voy a hacer un esbozo muy rápido. Entonces, miremos, en agricultura, ¿qué nos dice la 24030 de la ISO? Nos dice, pues, en agricultura podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer la segmentación y predicción en tiempo real de la dinámica de crecimiento de las plantas, ¿sí? Utilizando pues, sistemas integrados bajo consumo equipados con inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos, digamos, un caso de uso de aplicación. Agricultura inteligente, ¿ya? Y entonces también aquí se utiliza otra tecnología. Tú hablas ahora de transformación digital, pues la transformación digital no es más que transformar
transformar, digamos, las organizaciones utilizando estas tecnologías de cuarta revolución industrial. Entonces, el Internet de las Cosas es una tecnología que se está utilizando. Entonces, hace, si no estoy mal, 2 años estuve yo en el Bichada y yo fui a dar unas charlas de ciberseguridad en el 2023. Y esas charlas de ciberseguridad las dábamos porque se estaba dando un programa de asistencia a productores agropecuarios y ellos estaban utilizando agricultura inteligente. ¿Y qué es la agricultura inteligente? Pues tengo sensores en las zonas de cultivo que me dan estadísticas de la acidez del terreno, nos dan información de humedad y toda esa información se recopila y aplicando sistemas de inteligencia artificial, pues se puede identificar si hace falta, digamos, algún nutriente o si hace falta, digamos, aumentar el riego, etcétera. Otra cosa que también se utiliza es con drones y en ese proyecto también se utilizaban drones poder tomar fotografías y con el análisis de las imágenes que se tienen, y ahí también se aplica inteligencia artificial, poder detectar comportamientos que indiquen algunos ajustes en el cultivo. Eso, digamos, es un caso real, o sea, yo fui allá porque parte del proyecto que se estaba desarrollando implicaba enseñarles a ellos a utilizar estas tecnologías, pero de manera segura. Entonces había un módulo de ciberseguridad y entonces yo estuve en unos 4 días impartiendo, digamos, unas charlas sobre cómo podemos hacer más seguro el uso de los drones, el uso de los sistemas que se les están entregando. En la misma línea de agricultura, pues está el pronóstico del rendimiento de los cultivos mediante sistemas que utilizan inteligencia artificial para apoyar esas decisiones. ¿Ya? En el marketing digital, que es tal vez uno de los más difundidos, pues la mejora de las tasas de conversiones y retornos de inversión con tecnologías de IA. Entonces, podemos, digamos, hacer esos cálculos. Sistemas de IA para marketing digital en servicios minoristas. Entonces, en estas pequeñas empresas que aprovechan, digamos, estos servicios que pueden dar en la inteligencia artificial. Comercio electrónico y el negocio electrónico. Entonces, aquí un poco lo que hablábamos ahora, servicios de atención al cliente con inteligencia artificial. Y hoy en día se utiliza sistemas que son sensibles a las emociones, ¿ya? Y aquí pues hago una pequeña cuña a mi hijo mayor está, está haciendo una investigación, un doctorado en inteligencia artificial. Y hace poco, en esa investigación, él analizaba un sistema, como muchos sistemas de inteligencia artificial que existen, que tenía un sesgo. ¿Y cuál era el sesgo? Ese sistema analizaba las imágenes y con esas imágenes podía identificar el estado emocional de la persona. Entonces, escaneaba la imagen y con eso inducía si estaba triste, contento, pero él encontraba un sesgo en las imágenes porque cuando eran mujeres, el algoritmo, entonces se miraba qué partes de la imagen estaba tomando en cuenta el algoritmo de inteligencia artificial y resulta que se fijaba en los senos. Entonces, había, digamos, un claro sesgo porque uno dice, bueno, pero cuando es hombre, ¿por qué no mira los pechos? En el caso de las mujeres sí hacía eso porque mostraba el análisis de qué partes de la imagen estaba tomando el algoritmo. Entonces él identificaba un sesgo allí y esa es una de las cosas de los riesgos que tiene el uso de inteligencia artificial. Otro caso es el de una joven que le pregunta, digamos, a un modelo de estos de inteligencia artificial, que cómo ajustar su perfil, su hoja de vida para poder ser exitosa. Entonces, ella es de tez trigueña y resulta que la inteligencia artificial le proyecta, digamos, un ajuste en su hoja de vida y la pinta de color rubio y de tez blanca. Entonces, ahí también identificamos un sesgo. Entonces, él está trabajando en unos temas que se llaman interpretabilidad y lo que se busca es que estos modelos pues no tengan esos sesgos, porque pues imagínense, supongamos que en un concurso para un trabajo, si tenemos algoritmos que tienen estos sesgos, es posible que estemos vulnerando el derecho al trabajo de alguna persona. Entonces,
les decía, pues en el comercio electrónico, ese tipo de servicios, reconocimiento de intención del usuario. De hecho, yo estoy terminando la maestría en la cual hice esta investigación, estoy viendo la última materia, y la primera actividad que tengo que hacer en este curso es precisamente un sistema que haga eso, que identifique, eso es más de estadística, y es identificar si una persona pertenece a un clúster, a un grupo de personas que tienen ciertos hábitos de compra. Y entonces allí es donde se utiliza, y buena parte de la inteligencia artificial utiliza herramientas de estadística. Asistentes virtuales, ese es el que hemos dicho, pues para atención al cliente, que son los chatbots, gestión de relaciones con el cliente, los famosos CRM, donde antes había una persona, atendía al usuario, pero pues hoy en día, digamos, con modelos de inteligencia artificial se puede tener. También en educación, en energía, en el sector financiero, en el sistema de salud, pues hay múltiples aplicaciones. En robótica doméstica y en servicios también, en seguros, en gestión del conocimiento, en aspectos legales, en fabricación, en medios y entretenimientos, en el sector público, en la seguridad, en el transporte y en el trabajo. Esos son los casos de usos que hoy en día están consignados en esa norma. Un buen camino, pues puede ser, digamos, que ustedes analicen, digamos, un poco esta norma. Hay una parte que es un preview que uno puede ver en internet, entonces ustedes buscan en la página de iso.org y van a poder ver allí por lo menos la estructura de contenidos que esboza los casos. Ahora, si pueden, digamos, acceder directamente a la norma que está en inglés, pues sería lo ideal. De otra parte, en la investigación también estuve revisando un libro que habla de la implementación de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Pues es aquella donde uno interactúa a través de los chats. Tal vez el que más conocemos es el de ChatGPT, pero no es Ah, el único. conocido. ¿Cómo? Sí. Sí, ese es el más conocido. Sí, entonces eso es un tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona con grandes modelos que hablan en lenguaje natural. Entonces nosotros les escribimos los famosos prompt. Hoy en día se habla de la ingeniería de los prompt, y es que yo le puedo hacer la pregunta adecuada para que él, a partir de un modelo que tiene, y en el modelo entendamos que es un software que hay allá, que tiene una serie de instrucciones y que implementa redes neuronales. Hay un algoritmo que se llama Transformer, uno de ellos se llama Transformer, y entonces lo que hacemos es entrenar con fuentes de datos inmensas, o sea, son grandes modelos, esto cuesta mucho entrenarlos. Y entonces, a partir de ese entrenamiento, y digamos que con ese algoritmo de Transformer, de redes neuronales, lo que hace es que ante la pregunta que se haga, él puede predecir la mejor respuesta. Y de eso se trata, digamos, el entrenamiento. Entonces, así es que funciona. Por eso, el nombre de GPT tiene que ver con eso. La T, GPT, es generativo, o sea, yo le tengo que preguntar, él solo no me va a dar respuesta, yo tengo que hacer un prompt donde le pregunto. Y él, en esa parte generativa, pues él va a partir de la P es del preentrenamiento. Entonces, de acuerdo a ese entrenamiento que tuvo el modelo, él va a poder predecir la mejor respuesta, y eso es lo que ayuda a que él casi que la respuesta la dé como si fuera una persona a la que yo estuviera conversando. Y la T es porque utiliza Transformer, la red neuronal Transformer, y eso es ChatGPT, pero no es el único, ¿sí? Hay otro como Llama, que creo que es el de Meta, y existen otra serie de modelos. Hay un modelo ruso que se planteó que es mucho más eficiente que ChatGPT, y hoy en día, pues digamos, hay unas cuestiones incluso geopolíticas que están alrededor de este tema. Entonces, digamos que en el caso colombiano, con ese panorama tan amplio, ustedes miran, pues hay múltiples aplicaciones, pues puede ser muy retador llegar y decir uno, es en esto donde más se utiliza, en esta otra parte donde menos se utiliza. Creo que hay ese abanico, digamos, de aplicaciones, y tal vez sí necesitaríamos, digamos, avanzar un poco más en establecer
esos usos que inicialmente, digamos, los asistentes virtuales de por sí es lo que ya más se utiliza. Ustedes lo pueden ver y consultar en los bancos, en los servicios de salud, y ahí uno le dice, no, el ICETEX, por ejemplo, le va a atender su asistente virtual y ahí estamos utilizando inteligencia artificial. Pero ya también ahí les puse el ejemplo de agricultura. Ese es un proyecto de hace 2 años. También, digamos, la Corte, una de las Cortes está utilizando inteligencia artificial desde hace ya varios años para seleccionar eh, procesos de estudio. Y entonces tienen un modelo preentrenado para utilizar eso. Entonces, digamos que las aplicaciones son muchas y pues digamos que tal vez sería, digamos, un poco irresponsable de mi parte precisar exactamente en dónde están, digamos, esos usos, pero pues digamos que con esto que les acabo de explicar, pues ustedes ya se pueden dar una idea de cómo se puede estar utilizando en el país la inteligencia artificial. Claro que sí, señor. Esta respuesta pues ha sido muy amplia. Nos ha dado varios ejemplos sobre cómo la inteligencia artificial está involucrada dentro del sector público y privado. Fueron bastantes ejemplos. Por ejemplo, pues en la agricultura, no sé, puede ser la precisión de pronto como usted lo mencionaba, entonces tener precisión en la luz, en la temperatura, en la humedad, en los niveles del agua, pues esto siempre y cuando tenga o aporte a un buen cultivo, ¿cierto? A la calidad del cultivo. Sin duda alguna, esta información pues es muy valiosa. Entonces, ahora voy ya entrando dentro del ámbito actual de la inteligencia artificial en Colombia, quisiéramos seguir con la siguiente pregunta y es, ¿usted cómo evaluaría el nivel de digitalización de las empresas colombianas en sectores claves como manufactura, servicios, comercio, tecnología? Complementando un poco lo que, bueno, con los ejemplos anteriores que nombró varios sectores. Pues digamos que uno observa, ayer veía yo tengo una suscripción donde me llegan diferentes ofertas de empleo y ya veía yo una solicitud formal de un oficial de inteligencia artificial. O sea, ya digamos que las empresas están avanzando en entender que esa transformación digital pues implica el uso de todas estas tecnologías disruptivas y obviamente una tecnología que está impactando fuertemente pues es la inteligencia artificial y en ese tema de manufactura y producción pues podemos también tener digamos aplicaciones como las que les indicaba hace unos minutos, ¿sí? Digamos el tema de robots, ¿sí? El uso de robots que detrás tienen, digamos, una IA haciendo control, pues es también, digamos, un uso interesante, ¿sí? Y el control de dispositivos mediante IA, ¿sí? Incluso algunos que utilizan la computación en la nube o sistemas integrados. De hecho, hay algo que se llama el OT, que digamos que hay una diferencia aquí también, hacer un poquito de aclaración conceptual. Tenemos las tecnologías de la información, donde digamos allí ha habido un impacto importante, pero tenemos las tecnologías asociadas a la operación de plantas industriales. Eso se conoce como OT, ¿sí? Y entonces en esos sistemas también, digamos, y ahí es donde ya podemos hablar más con tema de manufactura o temas industriales, también porque, digamos, mi formación de base es ingeniero electrónico y les voy a contar una anécdota. Yo me formé como ingeniero electrónico y el énfasis de la ingeniería electrónica era el control. Y en 1997 yo empecé mi investigación del pregrado, terminando ya materias, y mi investigación del pregrado fue precisamente un curso de control inteligente. Revisaba yo la monografía la semana pasada y cuando diseñamos ese curso, hay un capítulo del curso que habla de las redes neuronales. Y nosotros nos enfocamos en una tecnología que se llama la lógica difusa, bueno, tecnología no, es una ciencia que es la lógica difusa, que aplicada al control, pues genera los sistemas de control inteligente. Y una anécdota, vuelvo y le repito, eso fue hace ya más de 25 años, en ese entonces
En esa investigación que hicimos nosotros en el pregrado, identificábamos el tren de Sendai en Japón. Entonces, el tren de Sendai en Japón utilizaba un sistema difuso, de control difuso, que operaba el tren, y entonces la anécdota es que el tren funcionaba muy bien en las mañanas porque funciona por levitación magnética, pero el conductor en las tardes estaba cansado y entonces la gente se iba para adelante y para atrás fuertemente porque ya el señor cansado, y resulta que entrenaron el sistema difuso como conducía el señor en la mañana, que lo hacía muy bien. Pues ya lo que hicieron es que en la tarde el sistema lo manejaba este sistema de control difuso, y tenía el mismo comportamiento que en la mañana. Entonces, digamos que en el sector industrial yo diría que hay muchas aplicaciones, hay muchas oportunidades. Les voy a poner un ejemplo a partir de ese ejercicio que hoy en día se pueda hacer con la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. En ese entonces, si ustedes son curiosos, miren la lavadora de su casa y miren si la lavadora dice Fusilogic. Si dice Fusilogic, ella utiliza un algoritmo que mide el nivel del agua, qué tan pura es el agua que está saliendo por el desagüe de la lavadora, y de acuerdo a eso decide si tiene que hacer más o menos ciclos de lavado. Entonces, allí también uno tal vez no lo sabe, pero desde hace más de 25 años ya las lavadoras incorporan estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, las aplicaciones son múltiples. Hoy en día, pues el desarrollo de los robots es mucho más amplio. Ya hemos visto en las diferentes ferias. De hecho, esta semana en Barcelona se está dando la feria de los dispositivos móviles, donde hace 2 años tuve la oportunidad de participar, y pues veíamos todos estos robots para asistir, digamos, en cirugía. Entonces existen, digamos, muchos campos de aplicación en lo que tiene que ver con la aplicación a esas tecnologías de OT, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de eso. Ok, durante, bueno, esta trayectoria que viene como desde el 97 más o menos, según lo que nos comentaba, ¿qué tecnologías de la inteligencia artificial considera más relevantes para el contexto colombiano y por qué? Por ejemplo, no sé, el procesamiento del lenguaje natural o la visión artificial, un análisis predictivo. Bueno, allí es bien importante mirar, pues, digamos, cómo es el campo de la inteligencia artificial y lo que se llama el machine learning, o cómo las máquinas aprenden, y las diferentes líneas, digamos, que se han desarrollado. Una de ellas es el del lenguaje natural, porque es el que permite que los humanos podamos conversar con las máquinas. Es así de sencillo. O sea, en la medida en que un chatbot no es como en esas películas antiguas donde los robots hablaban así todo, hola, ¿cómo estás? Sino que hoy en día con el procesamiento, digamos, el lenguaje, entonces se puede imitar. Si tú instalas, yo tengo instalado en mi teléfono móvil la versión de ChatGPT de pago. Y tú escoges la voz, coges un hombre, una mujer, y yo ya no tengo que digitar, sino que tengo que hacerle las preguntas y se las hago en lenguaje natural. Y entonces el sistema me responde en ese mismo lenguaje. Entonces tal vez el tema, digamos, de los grandes modelos utilizados en inteligencia artificial generativa, que combinan, digamos, el lenguaje natural en los modelos de predicción que se hacen, pues facilita mucho eso. El tema de procesamiento de imágenes también, les daba el ejemplo de mi hijo. Mi hijo está trabajando, eso es análisis de imágenes, o sea, ese modelo, digamos, analiza las imágenes para poder indicar qué emoción puede tener la persona en ese momento, y es un campo de aplicación, sobre todo, digamos, en temas, digamos, tengo un sistema que está atendiendo público y que puede procesar con la debida autorización del usuario la imagen del usuario, pues el análisis de imágenes nos podía permitir identificar el estado emocional que tiene la persona y tal vez inferir, como lo haría, digamos, una persona que atiende público, que la persona está disgustada o está contenta o está mal, y poder, digamos, manejar eso. Entonces, digamos que hablar de campos en los que se puede aplicar, pues la inteligencia artificial es transversal, pero sí
Los modelos de lenguaje natural, digamos que son un campo bastante interesante en el cual las empresas colombianas, pues seguro están trabajando en eso, en el procesamiento de imágenes, pues para todo este tema de imágenes diagnósticas, imágenes de comportamiento, etcétera. Veíamos el ejemplo de la agricultura de precisión y tú lo decías muy bien. Cuando hablamos de esa agricultura inteligente o agricultura de precisión, pues mucha de ella se basa en el análisis de imágenes. Yo puedo identificar, por lo menos yo fui jefe de tecnología del Ministerio de Ambiente y cuando estábamos trabajando algún proyecto, nosotros hacíamos en ese proyecto análisis de imágenes para identificar deforestación del país. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con imágenes satelitales nosotros podemos identificar por el cambio de la tonalidad de la imagen si en alguna parte del territorio se está dando deforestación. Entonces podemos tomar medidas rápidas si tenemos pues un sistema que nos esté actualizando esas imágenes y que el análisis aplicando inteligencia artificial pueda encender alertas. Claro que sí, como lo recalcaba, pues es muy interesante esta percepción frente al lenguaje que podemos tener con la tecnología y cómo podemos hacer esa interacción pues, entre persona y el sistema digital. Entonces, nuestra siguiente pregunta va basada como en cuáles serían los principios o los obstáculos técnicos, culturales o regulatorios que limitan esta adopción de inteligencia artificial en Colombia. Bueno, eso es una buena pregunta. Mira, te lo voy a explicar de lo siguiente, y me refiero a la investigación. Ok. Hasta el año pasado había 10 proyectos de ley intentando regular la inteligencia artificial en el país, pero todavía no se ha expedido el primero, ¿sí? O sea, ya digamos, el legislador ha presentado iniciativas que buscan regular el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Pero todavía no se ha dado la primera. Cuando uno habla del concepto de gobernanza, generalmente la gobernanza que establece para cualquier tema, en este caso inteligencia artificial, pues hay una regulación que se hace generalmente a través de una ley que dice, bueno, el uso de sistemas de inteligencia artificial en tales sectores deberá hacerse atendiendo estos principios y establecerá, digamos, unas sanciones para quienes de pronto en el desarrollo de esos principios incumplan algunos lineamientos que se defina la ley, ¿ya? Entonces, las organizaciones generalmente pues, toman, digamos, los requisitos normativos o de ley legales y implementan estándares. Por ejemplo, la 42001 que les comentaba ahora. Entonces, vamos a cumplir con esto que dice la ley. Todavía no la hay. Entonces se van al estándar, pero el estándar les va a ayudar a cumplir la ley. Y cuando ya implementan el estándar, generalmente todo eso se aterriza en políticas de gestión. O sea, políticas de gestión, en este caso una política de gestión de inteligencia artificial. Y esas políticas se materializan con procesos y procedimientos. Entonces, ¿cómo implementaríamos nosotros la inteligencia artificial? Pues el marco legal todavía, digamos, no se ha desarrollado, está en desarrollo, pero tenemos la fortuna que el grupo de inteligencia artificial de la ISO ya sacó una norma que me habla de un sistema de gestión, ya sacó una norma que me habla de casos de uso, ¿sí? Y si revisamos la literatura, pues también hay una literatura nutrida y algunos autores, por ejemplo, que hablan del ciclo de vida de los proyectos de inteligencia artificial generativa. Yo identifiqué uno y lo apliqué en mi proyecto, en los dos escenarios. Y yo puedo convertir eso como parte de la política, establezco los principios, pero puedo aterrizarlo en un procedimiento para proyectos de inteligencia artificial generativa que siga esas buenas prácticas. Entonces, la legislación, digamos, es un reto, no se ha aprobado la primera ley en Colombia, o en la Unión Europea ya lo hizo y otros países están en ese proceso. Entonces, el principal reto es el tema de la legislación, pero afortunadamente tenemos los estándares. Segundo, hay unos retos y ya lo estaba indicando yo con relación al tema de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Entonces yo les voy a hablar de dos. El primero tiene que ver con el uso de datos personales. Digamos que mi segunda maestría
fue en implementar una metodología para reportar el inventario de los datos personales. Existe riesgo que cuando estemos entrenando estos modelos de inteligencia artificial se usen datos personales sin la autorización de los titulares. Y eso puede pasar. Entonces, allá hay un riesgo importante en que la legislación debe apoyar, digamos, que ese derecho a la protección de los datos se dé porque algunos modelos hoy en día faltando, digamos, a un compromiso ético de tratamientos adecuados, pues están utilizando esos datos sin autorización. Segundo, los sesgos que les decía ahora. Entonces, ¿por qué un algoritmo que mira emociones tiene que mirar los pechos de las mujeres para poder decir cuál es su estado de ánimo? Allá hay un claro sesgo. Entonces, eso es un poco lo que está trabajando mi hijo en su investigación de cómo tener sistemas de interpretabilidad que permitan identificar esos sesgos y tal vez eliminarlos, ¿sí? Entonces él hablaba, por ejemplo, encontrar la capa de las neuronas que está generando ese comportamiento que no es ético. Entonces allá hay un reto importante con relación a la protección de los datos personales. Otro riesgo que tenemos es el riesgo de la propiedad intelectual. Hace poco leía una entrevista a una persona, un filósofo, y él hablaba de que pues una de las cosas que estaba haciendo la inteligencia artificial era vulnerar el derecho a la propiedad. O sea, hay mucho de ese conocimiento que se usa en el entrenamiento que tiene derechos de autor. Y a pesar de que la inteligencia artificial genera tal vez respuestas a partir de ese entrenamiento, pues seguro se pueden estar vulnerando derechos de autor en esos entrenamientos. Entonces, digamos, para concluir, hay un reto importante de entrar a regular el uso para que estos derechos no sean vulnerados. Sí, señor. Bueno, es interesante saber que quizá desde la parte pública se esté trabajando estos temas de legalidad que de cierta manera pues le garantizan a uno como ciudadano que se está haciendo un buen uso de la inteligencia artificial, o bueno, que ese sería el objetivo, y que se respeta pues la seguridad de los datos personales, lo que mencionaba que, si no estoy mal, es la ley 1581 de 2012. Entonces, bueno, ¿cómo cree que la inteligencia artificial podría transformar la dinámica laboral de nuestro país? Bueno, esa es otra muy buena pregunta y un poquito de precisión en tu anterior aporte. Colombia tiene un sistema híbrido de protección de datos donde se configura la ley 1581, que es una ley general, pero antes de esa ley 1581 está la ley 1266, que es la ley que regula el habeas data financiero y comercial. Ese surgió porque todo el mundo estaba en data crédito y entonces regularon que si lo meten a usted a data crédito, pues no debe ser de manera arbitraria, sino conforme a esa ley. Bueno, ahí cierro esa pequeña aclaración, pero fue el tema de mi tesis de la segunda maestría. Eh, eh, con relación a lo que tú estás hablando ahora, justo hace poco escribí yo una entrada en LinkedIn que hablaba precisamente de eso, ¿ya? Entonces, cómo las instituciones de educación superior están ajustando sus programas académicos para que los perfiles de egreso de los diferentes programas que se puedan ver afectados por la inteligencia artificial, pues tengan las competencias que les ayuden, digamos, a ser competitivos en un mercado que va a estar mediado por inteligencia artificial. ¿Eso en qué se resume? Pues hay que identificar qué herramientas necesitan los perfiles porque existe, tal vez lo que va a cambiar no es que vamos a tener personas desempleadas, sino que el concepto de empleo va a cambiar y vamos a tener que desarrollar otras habilidades, otras competencias que es importante que las universidades pues, identifiquen. Y también, pues sí hay que ser muy claros en que habrá algunas profesiones que se transformarán o tal vez darán lugar a nuevas profesiones y entonces hay que hacer ejercicios prospectivos para identificar, digamos, esas situaciones. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Un exdecano de una universidad eh, importante decía en estos días en su cuenta en LinkedIn que los ingenieros de sistemas o los profesionales del desarrollo de software se habían hecho harakiri, porque hoy en día estos modelos generativos pueden generar código
de programación. Yo lo he hecho, digamos, he tenido que hacer, no sé, un algoritmo para hacer el análisis del comportamiento de una persona que ve videos de YouTube. Descargo el archivo y necesitaba hacer eso en Python. Yo no soy experto en Python, pero le digo a la inteligencia artificial, necesito un código que me permita hacer este análisis y lo genera. Lo único sí es que con pensamiento crítico me tocó a mí ajustarlo porque el uso horario mostraba una cosa que no correspondía. Eso fue un ejercicio académico que hice en la maestría y como yo no tengo rastro de YouTube, lo hice con la cuenta de mi hijo de 13 años. Y ahí identificaba yo que se estaban viendo como que él veía videos a la madrugada y no era ese el problema, era que el algoritmo que me generó pues estaba desfasado porque el uso horario era de otro país. Tal vez de el país donde se entrenó el algoritmo. Entonces yo lo corregí, que es -5, que es el uso horario de Colombia, automáticamente se vio bien el comportamiento de la gráfica. Entonces, los programadores, y por eso la hablaba de Harakiri, están siendo desplazados por la inteligencia artificial. Es triste decirlo, pero por los mismos que inventaron estos algoritmos de inteligencia artificial, hoy en día se ven amenazados. Y yo lo he visto con estadísticas concretas. Muchas empresas de desarrollo de software están liquidando sus nóminas porque les sale más rentable hacerlo con inteligencia artificial. Claro que sí, señor. Es muy interesante conocer la perspectiva y ver cómo el concepto de inteligencia artificial de alguna u otra forma está transformando el empleo, como lo mencionaba, y pues es importante que, por ejemplo, uno como estudiante ahorita adquiera unas nuevas competencias, pues para dar como el ritmo a la inteligencia artificial que va evolucionando cada vez más. ¿Qué riesgos éticos o sociales asociados a la inteligencia artificial deben abordarse con urgencia en el país? Ejemplo, sesgos algorítmicos o desempleo tecnológico. Pues ahí, digamos, parte de la respuesta creo que la di en mi anterior intervención. O sea, el tema de los sesgos que pueden existir en los modelos que se crean. Entonces tenemos que tener legislación, tenemos que tener buenas prácticas, prácticas éticas para que esos modelos respeten los derechos fundamentales, ¿sí? Algunos hablan de humanizar, digamos, esos algoritmos. Entonces, ¿qué significa? Pues que respete la protección de los datos, que es un derecho que está consagrado en el artículo 15 de nuestra Constitución, derecho, respeten el derecho a la propiedad intelectual, ¿sí? Eh, eh, respeten, digamos, los otros derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo, y que no vaya a ser que una persona, por un sesgo que tenga uno de estos modelos, pues pueda verse privada de tener una oportunidad laboral. El tema, digamos, en los diagnósticos médicos, allí es muy sensible porque pues un mal diagnóstico puede comprometer la salud de la persona o la vida. Entonces también necesitamos esos compromisos éticos. Hay que desarrollar campos de la inteligencia artificial que están asociados a ellos. Les decía el ejemplo de mi hijo, el tema de interpretabilidad, ¿sí? Eh, de tener métricas que permitan identificar esos sesgos y obviamente tener técnicas que permitan eliminarlos. Y allí la regulación va a ser importante. Entonces, pues yo creo que es un trabajo, miren, en el 2008, creo que fue 2008, no, 2009 se expidió una ley que modificó el Código Penal colombiano e introdujo pues el tema de tipificar los delitos informáticos. A mí me llamaron a una entrevista así como la que ustedes me están haciendo. Yo venía de ser jefe de tecnología de la alcaldía de Cali y entonces me preguntaban, bueno, que cómo veía la expedición de esa ley, la ley de delitos informáticos. Creo que la 1273 de enero del 2009, si no estoy mal. Yo le decía, es una sociedad que se adapta. Los fiscales antes de esa ley tenían mucha dificultad para poder identificar los delitos informáticos. Cuando uno tipifica un delito, pues lo que tiene que mirar es en el Código Penal
que ese delito con esas características propias, y aquí uso en una clase que alguna vez recibí de este tema, que la tipificación de delitos es como un molde. Entonces el Código Penal tiene el molde y lo que hacen los fiscales es llenar ese molde con los hechos que son objeto, digamos, del análisis del delito. Entonces, los fiscales tenían mucha dificultad porque antes de eso no existían esos moldes que tipificaban los delitos informáticos. Después de esa ley, sí se dio eso y les facilitó poder entregar los elementos probatorios para que un juez de la República pues, pudiera dirimir, digamos, esas situaciones jurídicas donde se hablaba de cometer delitos informáticos. Entonces, en ese momento dije, la sociedad se adapta. Lo mismo está pasando ahora. Entonces, tenemos una tecnología de cuarta revolución industrial que apoya la transformación digital, pero necesitamos regularla para que no haya, no se violenten los derechos de los seres humanos. Claro, es un poco alentador saber que de cierta manera este enfoque pues no debe ser precisamente la eliminación del factor humano, sino por el contrario, tener una integración y cierto tipo de adaptación. Ya entrando un poco rápidamente a las estrategias gubernamentales, ya por cuestión de tiempo, ¿qué acciones gubernamentales considera prioritarias para impulsar la adopción de la inteligencia artificial en Colombia? Por ejemplo, los incentivos fiscales. Bueno, eso es una manera interesante, digamos, de impulsarla. Pero ya vimos que, como les decía, hace como 2 semanas se expidió el documento COMPES. Un documento COMPES lo que hace es que compromete a unos ministerios del gobierno en desarrollar una política que obviamente, pues generalmente tiene un periodo limitado de tiempo, porque hay un plan para implementar todo lo que dice el COMPES. Eso es un primer paso y a mí me parece que es importante lo que se ha hecho. Lo otro de incentivos tributarios también es importante en la medida en que pues se estimula o se facilita la inversión. Digamos que en el tema de inteligencia artificial, tal vez de pronto se facilita mucho el tema de que con servicios en las nubes y todas estas capacidades que hoy en día se pueden comprar a través de servicios en la nube, pues se facilitan, digamos, las implementaciones. Ahora, nuevos desarrollos como el que les decía de los rusos pueden facilitar esto. Pero sí es importante, digamos, que el gobierno, como ese actor que facilita las interacciones entre los actores de la sociedad, pues pueda, digamos, considerar iniciativas de política pública como leyes que faciliten el desarrollo, digamos, de la inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo generen un uso seguro. Yo le he llamado a eso el uso seguro, y es un uso ético, transparente, y que permita el desarrollo del país, pero de una manera ética y responsable. Claro que sí, para complementar la pregunta anterior un poco, ¿cómo evalúa esta colaboración que tiene actual en el sector privado, las universidades y el gobierno con temas de inteligencia artificial? ¿Qué mejorarían? Bueno, esta es otra buena pregunta. Hace mucho tiempo, cuando estuve como jefe de tecnología en la alcaldía de Cali, yo venía de ser docente durante 5 años en la Universidad Autónoma de Occidente. Y en ese entonces, pues como profesor, hablábamos mucho de cómo la universidad podía aportar a la solución de problemas públicos. Y hicimos un encuentro entre las universidades de Cali y la alcaldía. Y en esa charla yo hablé de un ingeniero de apellido Sábato, un ingeniero argentino que le hablaba de un triángulo. Ese triángulo plantea en una de sus aristas está el gobierno facilitando, digamos, a través de políticas públicas que la sociedad civil, las empresas que demandan, digamos, tecnología, pues se relacionen con esa otra arista que es el sector educativo, más concretamente pues el nivel de educación superior.
Y entonces dice la propuesta del ingeniero Sabato que en la medida en que esas tres aristas se interactúan fuertemente, se elimina la dependencia tecnológica. Pero cuando estas aristas, o sea, la sociedad civil, las empresas, están aisladas del sector académico y del gobierno, pues dependemos de tecnología extranjera. Entonces, él recomienda que hay que generar, digamos, unos lazos que permitan que ese triángulo interactúe fuertemente para evitar, digamos, la dependencia. Yo creo que Colombia tiene capacidades para desarrollar inteligencia artificial si estos tres actores se articulan. ¿Ya? Entonces ahí necesitamos que las universidades trabajen de la mano con el gobierno, con las empresas, con la sociedad civil para identificar esas necesidades que a través de estas tecnologías se pueden, digamos, atender. Entonces lo que tenemos que trabajar es en construir esas políticas de la mano de estos tres actores como lo plantea el ingeniero Sabato. Bueno, sin duda alguna, como lo mencionaba, la sinergia entre el gobierno, el sector académico, las universidades en este caso, el sector empresarial es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. También podemos denotar que existen unas oportunidades de mejora entre la sinergia de estos tres sectores, especialmente en los esfuerzos o en la creación que pueden hacer los incentivos para facilitar de cierta manera la innovación y la transferencia de conocimiento. Ya para entrar en un ámbito prospectivo, a un futuro, a recomendaciones, desde su perspectiva, ¿qué sectores económicos en Colombia tienen mayor potencial para liderar la adopción de la inteligencia artificial en los próximos 5 a 10 años? ¿Y cómo podría esta tecnología posicionar a las empresas colombianas en mercados globales un poco más competitivos? Bueno, hablemos que en el fondo, muy en el fondo, desarrollar inteligencia artificial es desarrollar software, muy en el fondo. O sea, lo que sostiene esto es algoritmos que implementan redes neuronales, pero son programados, son programas de software. Y ahí es donde surgen pues, los riesgos que hemos hablado. Entonces, pues si queremos desarrollar la inteligencia artificial, tenemos que mirar hacia ese sector, ¿sí? Y aquí hay asociaciones y está el Ministerio de las TICs. Hay una cosa que vale la pena mencionar. El Ministerio de las TICs está promoviendo, digamos, unos centros de inteligencia artificial que buscan precisamente eso. Yo no conozco los detalles, pero sí sé que hay iniciativas donde yo vivo. He escuchado, digamos, que hay una iniciativa del Ministerio que apunta a eso. Entonces, sí es importante, digamos, desde la perspectiva, digamos, del desarrollo de software, impulsar y vuelvo a hablar de que no exista dependencia tecnológica, sino que nosotros estimulemos la industria del desarrollo del software para generar, digamos, inteligencia artificial e identificar esas oportunidades, ¿sí? Ese sería, digamos, un tema. Ahora, ya ustedes lo vieron. Miremos la norma ISO de los casos de uso y vemos que la aplicación es muy amplia. Entonces, en la medida en que desarrollemos, digamos, inteligencia artificial, impulsando el sector del desarrollo del software, pues va a haber una oferta que van a poder atender los otros sectores para poder aplicar, digamos, en sus sistemas el uso de estas tecnologías transformadoras. Y eso con lo que tú empezabas la entrevista, que es que efectivamente la industria, el sector de servicios, el comercio pueda encontrar esas oportunidades de transformación digital en el uso de estas tecnologías. Ok, enlazando la respuesta anterior, ¿qué cambios culturales y organizacionales considera indispensables para las empresas colombianas adopten plenamente la inteligencia artificial en el futuro? ¿Y qué papel deben jugar los líderes empresariales en este proceso de transformación? Bueno, otra buena pregunta. Digamos que hay un reto y los cambios culturales no se dan en el corto plazo. Los cambios culturales requieren tiempo, muchas veces mucho tiempo. Y las culturas organizacionales hay veces pues no facilitan por allí el truco que la cultura de la organización se come la estrategia. Pero sí tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial es disruptiva, o sea, cambia la manera de hacer las cosas.
Y entonces en ese sentido sí nos toca, digamos, trabajar en el uso y apropiación de este tipo de tecnología. Eh, Les voy a poner un ejemplo. En algo que escribí la semana pasada, un comunicado que dice, analizaba el tema de algunas universidades que optaron por prohibir el uso de la inteligencia artificial. Y entonces lo vieron como una amenaza, ¿no? Los estudiantes tienen que ser muy éticos y no utilizar la inteligencia artificial. Y entonces eso podría ser, digamos, algo así como hacerlo del avestruz, que es meter la cabeza frente a una tecnología que va a transformar la manera de enseñar, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese cambio cultural es ver la inteligencia artificial como una oportunidad para transformar digitalmente las organizaciones, y eso va a implicar cambios en las maneras de hacer las cosas. Y como lo decía Oppenheimer en su libro sobre Sálvese quien pueda, donde habla de cómo la inteligencia artificial puede modificar, digamos, el trabajo. Él dice, no es que se vayan a reemplazar todos los empleos, sino el concepto que tenemos hoy en día de empleo va a cambiar. Y entonces, en ese sentido, pues el cambio cultural tiene que pasar por eso, en ver la inteligencia artificial como una oportunidad, y en ese sentido establecer, digamos, estrategias que permitan que nos montemos en esa ola y que no vaya a pasar como otras olas donde pues no aprovechamos y ya cuando lo quisimos hacer era demasiado tarde. Se fue tu audio. Ahí ya me escucho, ¿sí? Ahí sí ya la escucho. Muchas gracias. Ya llegado hacia un final, hacia una reflexión final, si existe de pronto algún aspecto no cubierto durante esta entrevista que considere crítico para el desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia. Bueno, hay algo que creo que vale la pena comentar. Cuando yo hice la investigación que les dije que la sustenté ahora en enero, mi trabajo, y fue básicamente un trabajo de unos 7 meses, eh, detrás de ChatGPT está OpenAI, que es la empresa, digamos, que financia ese modelo y que lo abrió pues y lo hizo comercial. Pero OpenAI no es tan open. Cuando fuimos nosotros a implementar los casos de uso que yo proyecté en mi trabajo de investigación, eran 2 casos de uso específicos de ciberseguridad. El uno era un sistema de inteligencia artificial generativa que utilizara ChatGPT para identificar sitios de fraude, lo que llaman phishing. Entonces, al sistema se le entregaba la URL, él capturaba la información, la analizaba y comparaba con el modelo que tenía y me indicaba si era o no un sitio de phishing. Y el otro caso era coger código, un código como el de Google Chrome, e identificar vulnerabilidades. ¿Qué es vulnerabilidad? Una mala práctica de programación que hiciera que ese código del navegador pudiera ser atacado. En resumen, eh, era hacer unas pruebas utilizando algoritmos prompts que ya habían sido utilizados en otros trabajos de investigación. Cuando fuimos a probar eso, nos dimos cuenta que los costos para poder hacer eso eran bastante altos en utilizar la API, que es, digamos, la herramienta con la cual yo me conecto a ChatGPT para poder hacer estas pruebas. Entonces, eso que parecía algo abierto, ¿no? Yo voy a poder utilizar la herramienta de ChatGPT, la versión abierta, para hacer estas pruebas, pues resulta que terminó impactando el presupuesto que yo tenía para el proyecto. O sea, costó más de lo que había pensado. Entonces, el tema de los costos ocultos detrás de todo esto puede ser importante. Ahora, lo otro, utilizar un modelo desde cero, cuesta miles de dólares hacerlo. Entonces hay que mirar muy despacio, digamos, los procesos que hay para implementar porque los costos pueden ser importantes. Claro que sí, es muy valioso mencionar el tema de los costos en esta entrevista, ya que este es un factor determinante para la adopción de la IA y de cierta manera comprender y abordar estos desafíos permite que más empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que son las que dominan en el país,
puedan acceder a estas tecnologías y aprovechar los beneficios. Gracias por resaltar este punto tan relevante. Nuestra siguiente pregunta va enfocada a qué papel deben jugar las universidades y centros de investigación en este ecosistema. Bueno, volvemos a que me estaba anticipando un poco y lo decía antes, o sea, las universidades tienen que reevaluar, digamos, los programas de formación atendiendo, pues, esos perfiles de egreso van a tener que tener un componente de competencia en el uso de IA en el campo específico, sean abogados, sean arquitectos. De seguro que vamos a tener que tener ajustes en esos perfiles de egreso y obviamente en los programas de formación que generan esos perfiles de egreso. Entonces allí hay una responsabilidad importante. Lo otro también es que hay que hacer ejercicios prospectivos para mirar pues, qué profesiones definitivamente van a desaparecer o se van a transformar y que pues, la propuesta de valor que hace una institución de educación superior es a 4 o 5 años. Digo 4 porque algunas están reduciendo, digamos, el tiempo de formación para hacer pues, más competitivos estos programas. Pero entonces hay que revisar porque es que una propuesta de perfil de egreso es a 4 años y las normas sobre uso de registro calificado hablan de 2 años después para ver que esas personas que salen de ese programa durante 2 años han estado prestando servicio a la sociedad y poder mirar el impacto que está haciendo ese programa. O sea que estamos hablando en el mejor de los casos de 6 años para poder ver el impacto. Lo disruptivo de la cuarta revolución industrial es eso, que es muy rápido. La legislación se demora más de un año en salir una legislación, pero resulta que las transformaciones son, cada mes sale una nueva versión. Ya salió la versión del modelo de inteligencia artificial de los rusos que compite con el modelo de ChatGPT que le obligó a bajar sus precios. Entonces, esto es tan dinámico que las universidades tienen que ser muy ágiles en transformar esos programas académicos, a hacer ejercicios prospectivos y obviamente estimular ese ecosistema porque volvemos al triángulo de Sábato. Ellas juegan un papel importante en el sentido de atender las necesidades y dar respuestas desde sus centros de formación, desde los laboratorios, desde sus servicios de consultoría para atender esas necesidades que se potencian con el uso, las soluciones se potencian con el uso de inteligencia artificial. Claro que sí, haciendo mención a los ejercicios prospectivos sobre la evolución de las carreras, sin duda alguna resaltamos de que es clave preparar a los futuros profesionales a, pues, hacia el futuro y responder a las nuevas dinámicas dentro de este mercado laboral. Ya para finalizar, ingeniero Gilbert, nos quedan dos preguntas. Entonces, la primera es que según datos de la República Colombiana, tan solo el 2.7% de las microempresas en Colombia usa inteligencia artificial y los principales obstáculos son los altos costos. Esto pues hace referencia a que es el 33%, la falta del talento a un 40% y la infraestructura limitada. Según sus conocimientos, qué tan factible es que en los próximos años las empresas colombianas, especialmente las micro y las medianas empresas, adopten esta inteligencia artificial como parte de una transformación digital, considerando pues los costos, la falta del talento y la infraestructura tecnológica actual. Pues yo utilizaría una palabra que en algún momento la analicé para referirme a este tipo de procesos. Imperativo. Es un imperativo el uso de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de imperativo es que sí o sí lo tengo que hacer. Y creería yo que las pymes, las medianas y las grandes empresas que no se monten en el bus de la inteligencia artificial se van a quedar rezagadas y seguro van a desaparecer. Empezando por las universidades. ¿Ya? Las universidades están teniendo una crisis donde ya los estudiantes no quieren estudiar, tal vez les llama la atención otras cosas, pero lo que es real es que
se han disminuido fuertemente el número de los estudiantes. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, bueno, no solamente cómo modifico los programas académicos, sino también cómo los aplico en mi gestión interna. Por ejemplo, cómo la Universidad Militar está utilizando inteligencia artificial para sus procesos de servicios académicos. Y entonces ahí viene, digamos, ese reto. Pero para volver a la pregunta sobre las pymes, pues definitivamente en ese ejercicio de ese triángulo, pues necesitamos que esas necesidades de las pymes sean acogidas por las universidades, los institutos de investigación y los ministerios que se encargan de fomentar, digamos, el desarrollo y la competitividad del país, para que existan programas que acompañen a esas pymes en el uso y la apropiación de esta tecnología. Tal vez crear clústeres por sectores que puedan beneficiarse de tal vez hacerlo un solo microempresario, pues va a ser difícil, pero si lo hacen, digamos, en un clúster, pues tal vez de pronto eso pueda facilitar y bajar costos por economías de escala. Entonces yo creo que allí se puede trabajar fuertemente eso para hacer que la IA llegue a las pymes. Sí, señor. Ya para finalizar, nuestra última pregunta es, ¿qué retos cree que enfrentan las empresas colombianas para garantizar el uso transparente y equitativo de la inteligencia artificial, especialmente en términos de protección de datos, que, como ya lo mencionamos en preguntas o en respuestas anteriores, la 1581 del 2012, y cómo se puede prevenir estos sesgos dentro de la toma de decisiones automatizadas? Bueno, buena pregunta. Pues de seguro que muy pronto tendremos legislación, pero por lo menos con lo que tenemos hoy en día, digamos que hay la 1581, digamos, tiene implícito unos principios, por ejemplo, el principio de confidencialidad, el principio de seguridad, ¿sí? Donde yo tengo que garantizar en los tratamientos que se hagan de manera segura, de manera confidencial, el tema de transparencia, o sea, que cuando yo vaya a hacer el tratamiento, pues sea muy transparente y le dé la debida información para indicarle, mire, sus datos van a ser utilizados en esto, en esto. Entonces, yo creo que tal vez no es tanto crear nuevas leyes de manera inmediata. O sea, ya Colombia tiene un sistema híbrido de protección de datos con su ley sectorial para el tema financiero y comercial y la ley general, que es la 1581. Pues simplemente es que en esos procesos, digamos, de uso de inteligencia artificial, pues se respete lo que la ley manda con relación al tratamiento de datos personales. Entonces, si yo tengo un procedimiento que dice, vamos a implementar inteligencia artificial generativa, el primer paso es estudiar los modelos que existen y después, de acuerdo a esos modelos, ir haciendo afinamiento. Cuando vaya a hacer el afinamiento en los entrenamientos, pues tener en cuenta esos principios legales. Entonces, el derecho a la protección de datos. Entonces, yo puedo plantear un principio en una política, digamos, de una organización que diga que no se autoriza el tratamiento sin el debido consentimiento, respetando la ley de protección de datos. ¿Ya? Ese puede ser uno de los ejercicios. El tema de propiedad intelectual, lo mismo. Entonces, es identificar ese marco legal y que exista un compromiso. Un compromiso. De hecho, miren, si ustedes analizan en Internet, antes de que se hablara de regulación en la Unión Europea, las Naciones Unidas a través de la UNESCO planteó unos principios del uso de la inteligencia artificial. Colombia también hace como en el 2000, creo que, bueno, no tengo la fecha, pero creo que es hace 4 o 5 años, planteó un documento, creo que fue en el 2020, sobre principios para el uso de inteligencia artificial. Generalmente lo primero que uno empieza es definiendo principios y después sí se va, digamos, a la reglamentación por leyes o decretos. Entonces nos toca ir avanzando poco a poco en esos ejercicios donde se genere conciencia. Importante entender qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Y en la medida en que entiendo esa inteligencia artificial, yo puedo intuir los riesgos que tiene y plantear los controles para que esos riesgos se traten de manera adecuada. Ingeniero Gilbert, muchísimas gracias en nombre de mi grupo de trabajo.
Quiero agradecer por compartir su enorme conocimiento, su larga experiencia sobre este tema tan importante en nuestro país. Apreciamos su tiempo y sus valiosas respuestas, las cuales serán analizadas para fortalecer el ecosistema de la inteligencia artificial en Colombia. ¿Le gustaría de pronto agregar algún comentario final, ya para dar finalización a esta entrevista? No, agradecerles pues la invitación. Creo que en la medida en que hacemos cultura de la inteligencia artificial, qué es, cómo se puede utilizar, y quitamos ese velo, porque muchas veces la gente no se acerca, es porque lo ven como tan sofisticado, tan técnico, que dicen no, pero en el fondo la inteligencia artificial, vuelvo y repito, es un tema de programación, obviamente con unos elementos estadísticos, de tratamiento de datos especiales y todo esto, que pueden parecer complejos, pero en el fondo es desarrollo de software con algoritmos que tratan de imitar el comportamiento humano, ese comportamiento inteligente, que tratan de hablar como hablan los humanos, pero en el fondo son desarrollos de software. Lo que tenemos que trabajar es porque la gente entienda eso, y en la medida en que uno lo entiende, pues uno mismo va a identificar los posibles riesgos o las oportunidades que tenemos. Entonces, hay que hacer mucha cultura. Entonces, los felicito por eso, por esta investigación, y estoy seguro que va a contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial en las empresas de nuestro país. Bueno, ingeniero, nuevamente, muchísimas gracias. Damos por finalizada esta entrevista y eso sería todo. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a Muchas ustedes, y gracias. ahora les envío el consentimiento debidamente firmado. Ay, sí, señor, casi se nos olvida eso. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias, que esté bien. Bueno, hasta luego.